Hola, amigos y familia de Capilla de Esperanza, te damos la más cordial bienvenida en esta hora. Gracias por estar con nosotros y en esta oportunidad está nuevamente conmigo el pastor Miquel Castell, mi esposo. Gracias por estar con nosotros. Queremos compartir contigo el significado de la cruz, la importancia que es para nosotros la cruz del Calvario. ¿Por qué Cristo fue a la cruz del Calvario? ¿Por qué Él murió por nosotros? A veces no conocemos, a veces no entendemos el significado verdadero de la cruz. Y hoy queremos compartir contigo esta información. Y para eso necesitamos que vayas con nosotros a tu Biblia, al libro de Mateo, capítulo 27. Al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Queremos hablar de tres puntos importantes, tres cosas importantes que encontramos en unas porciones de la Escritura y que encontramos en esta porción en donde el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. Por eso hemos titulado este mensaje, el significado de la cruz. Y la primera cosa que nosotros encontramos es el rechazo de Jesús. Vemos cómo el pueblo lo rechaza. Mateo capítulo 27, versos 22 al 23. La palabra de Dios nos dice que Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. El pueblo lo rechazó. Ese pueblo que, como vimos el domingo, lo ovacionó, le dijo hosana, tiró sus ropajes a la entrada como señal de rendición. Él estaba diciendo: sálvanos ahora. O sea, lo estaban reconociendo como a rey. Y una semana, unos días después, ni siquiera una semana, unos días después, le gritan a Pilato: crucifícalo. ¿Cómo tú miras eso? No, sí es importante mencionar el rechazo, porque en Juan capítulo 1, verso 11, la palabra de Dios nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y nosotros podemos mirar que conocían a Jesús, y no solamente que conocían a Jesús, sino que en la Escritura estaba por venir el Mesías. Y lo conocían por el hecho de que veían los milagros. Tuvieron 3 años, mucha gente lo conocía y lo buscaban para que le concediera milagros. Pero lo que más nos llama la atención también es el sentido de que fue no solamente rechazado, sino fue criticado, fue condenado. Así es. Y eso, si lo montamos de la historia de hacia atrás hasta el día de hoy en día, nosotros continuamos rechazando a Jesús. ¿Y cómo lo rechazamos? Con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestra forma de expresarnos, porque no expresamos lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros expresemos, que es el fruto, el amor de Él. Y hoy en día nosotros podemos mirar en el mundo cómo hemos rechazado a Jesús, no solamente en esa época, sino hoy en día. Pero a pesar de todo, Él sabía lo que Él iba a pasar. Y sí, pero no solamente, o sea, el significado de la cruz en este momento, como ahorita hablamos, la primera cosa que encontramos es que el mundo, el pueblo lo rechaza, su gente lo rechaza. Y como dice Juan, que acabaste de leer 1:11, dice: para los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero por otro lado nos demuestra la humildad de Jesús. Así es. Nos muestra su humildad, porque nos está diciendo: sí, yo fui rechazado, pero callé, enmudecí, fui como oveja enmudecido al matadero. Eso es lo que me llama la atención, porque dice, sí, fui rechazado. Cuando nosotros somos rechazados, automáticamente, ¿qué hacemos? Reaccionamos. Hablamos mal. ¿Por qué? Porque nos tratamos de defender. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesús cayó, enmudeció, muestra su humildad hasta el fin. Dice que se humilló hasta lo sumo, recibió una muerte de cruz. Segunda de Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo interesante de esto es que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, no te equivoques. Aquel grande, aquel rey, aquel maravilloso ser se despojó de toda su plenitud para hacerse carne, para hacerse pobre, para podernos dar vida. Y eso es lo que nos demuestra aquí, porque nos está demostrando su humildad, a pesar del rechazo. Porque, oye, aquí vamos a hablar así, Rico. siendo un rey, el creador del cielo y de la tierra, se despoja de todo y que lo vituperen de esa forma y que vayan a Pilato y que le digan crucifícalo. Óigame, no debe haber sido fácil eso. No solamente eso, sino no solamente que experimente rechazo, sino que él se queda callado. O sea, que él ni tan siquiera se defiende, porque él sabía que iba a una misión que Dios Padre le había dado. Y esa misión era ir hasta el final, hasta la muerte, a la muerte de cruz. Una muerte que era difícil, lo peor en aquella época, que hoy en día también sería fatal para cualquier persona. Pero él estuvo callado, él se mantuvo ecuánime, él estuvo tranquilo, a pesar de que lo estaban acusando, a pesar que lo estaban criticando, a pesar que le estaban levantando falso, porque lo que estaban haciendo era levantarle un falso. Así es. Y detrás de todo esto nosotros podemos ver que Satanás siempre tiene el plan de derribar, y lo que quería era derribar la imagen de Cristo Jesús. Porque eso es lo que en su identidad, en su credibilidad, y eso es lo que hace Satanás hoy en día con nosotros. Él trata de derribar la identidad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que muchas veces el mundo a nosotros nos rechaza. Interesante, pero fíjate, Filipenses 2:5-7 habla de lo que tú acabas de decir. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces ahí podemos mirar cómo la primera cosa que encontramos en el significado de la cruz es el rechazo que la gente, que el mundo, y que aún el mundo del día de hoy en día, estamos viviendo lo que estamos viviendo y seguimos rechazando al Señor Jesús. Rechazan al Señor Jesús, pero por otro lado vemos su humildad. Vemos cómo Él ofrece, Él se ofrece, Él dice, no, yo fui mandado a esto, yo no me aferro a nada terrenal, yo fui mandado a esto. Y nos demuestra, eso es una lección a aprender, la humildad. Se humilló hasta lo sumo. La segunda cosa que podemos encontrar aquí en este significado de la cruz es la separación que Él sufre del Padre. Eso es algo terrible. Si va conmigo a Marcos capítulo 15, del verso 34 a 35, dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírle, mirad, llama a Elías, porque no entendían. Porque cuando nosotros estamos, como dice en mi país, estamos chiflando la loma, estamos en otra cosa, no entendemos el mensaje del Señor. Y ellos no entendieron, pensaban que estaba llamando a Elías. Pero el Señor clama a gran voz diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has desamparado? Es un clamor de angustia, es un clamor de decir, estoy llevando, porque quiero que sepas, audiencia, en aquel momento, en ese grito, en ese clamor que Jesús de separación da, está llevando en sí, consigo, la carga de los pecados del mundo. Óigame, y eso provocó esa pequeña separación, ese volteo de rostro, y Él sufrió en carne propia, Él lo vivió, ese sentimiento de desamparo. Y quizás tú hoy dices, con tanta muerte, con tanta cosa, me siento desamparado. Yo te tengo noticias en esta noche y a esta hora. Yo te estoy diciendo, Cristo pasó, sufrió, supo qué es
Y experimentó. sentirse desamparado. Qué tremendo esto. Por eso es importante que entendamos el precio que nuestro Señor Jesús pagó, el significado de la cruz. Ya no solamente fue rechazado, sino que sufrió la separación del Padre, el abandono del Padre. Pero por otro lado nos demuestra su amor, porque lo hizo, porque nos amó. Así es. ¿Qué nos dice Efesios 5:2? Dice la palabra de Dios en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Qué bonito, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también tenemos que mencionar es, en el transcurso de su vida, esa separación que tuvo Jesús era algo que nunca había experimentado. Porque desde muy pequeño él estuvo vinculado y tenía una relación íntima con el Padre, con Dios. Porque no lo podemos mirar en los evangelios, como él todos los días buscaba la presencia de Dios. Y allí él se separaba y oraba. Y no oraba por cierto determinado tiempo, sino oraba suficiente tiempo, se separaba. Él tenía su comunión. Y esa comunión fue desde muy pequeño hasta este momento. Por eso él sufre una separación. Y es allí donde él experimenta algo tan difícil y tan duro, porque él nunca lo había experimentado, el estar separado de Dios. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Dios busca en nosotros que mantengamos esa unión, esa relación para con Él todos los días, que no dejemos de buscarlo. Amén. Es importante. Jesús nos demuestra su amor, ese desamparo. Él desea, Él pasa por ese tiempo, única y exclusivamente por amor a ti y por amor a mí. Amén. Tito 2, capítulo 2, verso 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, escucha bien, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así es. No tiremos en saco roto una salvación, un sacrificio tan grande, tan poderoso de parte del Señor Jesús. Entonces ya no solamente nos muestra el significado de la cruz, nos muestra el rechazo, nos muestra la separación, nos muestra el rechazo, pero por otro lado nos muestra la humildad de Jesús, nos muestra la separación del Padre, pero nos muestra el amor de Jesús. La tercera cosa que nos muestra es la muerte de cruz, hermano. Esa no es una muerte cualquiera. Así es. Esa no es una muerte cualquiera. En aquella época los estudiosos dicen que son los criminales, los peores, sufrían una muerte como esa. Y él decidió pasar por esa muerte. Pero me llama la atención que en Mateo 27, capítulo 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Los estudiosos dicen que en aquel momento ese clamor a gran voz fue un grito como de júbilo, como diciendo, he cumplido con mi misión, consumado es, ya lo hice, ya cumplí con lo que tú me enviaste a hacer. Entonces esa muerte de cruz, que fue una muerte horrenda, en esa muerte Jesús nos regala vida eterna. Amén. Oh, qué hermoso. Salvación, vida eterna, el amor del Padre, el gozo, la paz que solo la puede dar Él. Y lo manifiesta en Juan 3:16, y creo que la mayoría de nosotros conocemos muy bien este versículo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, amén, no solamente el Padre estaba dando a su Hijo por nosotros, por cada uno de nosotros, sino que Jesús mismo se entregó por amor a nosotros. Amén, amén. Porque ese amor es indescriptible, ese amor solo puede venir del Padre, y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Aprender a amar como Él ama. Así es. Su amor, un amor incondicional, que dio lo más preciado a Cristo Jesús, su Hijo. ¿Quién haría eso? ¿Usted lo haría? ¿Usted daría a su Hijo? ¿Qué haríamos nosotros? Pero Dios no escatimó, porque Él quería recuperar esa relación para con nosotros. Así es. Que le dolió, sí le dolió. Que Jesucristo pasó, sí pasó. Pero detrás de todo hubo una gran victoria. Amén.
Podemos Amén. ver la manifestación del amor de Dios. Ese es el significado de la cruz. De eso queríamos platicarte hoy. Esos 3 puntos que para nosotros remarcaron en nuestras mentes y en nuestros corazones el rechazo que Jesús vivió de su pueblo, de su gente. Pero al mismo tiempo nos demuestra que Jesús era humilde, un ser maravilloso, humilde, se humilló hasta lo sumo. Vemos la separación, ya no solo el rechazo, sino la separación que él tuvo del Padre, el sentimiento de abandono, el sentimiento de no sé qué va a pasar, él lo vivió. Así es. Pero a través de eso, él nos demuestra su amor. Incondicional. Incondicional. Decidió pasar por eso, por ti y por mí. Y la tercera cosa es que sufre una muerte no cualquiera, una muerte de cruz. Así es. Una muerte que solo los criminales, los bandoleros más terribles sufrían. Y era una muerte horrenda. Aún las películas que hemos visto no describen suficientemente bien qué tipo de muerte era esa, pero él decidió pasar por esa muerte. Así es. Por amor a ti nosotros y a mí, para regalarnos vida eterna. Así, salvación. Así es. Y esperanza hoy en día en el mundo que necesitamos esa esperanza. Es la oportunidad donde Dios otra vez nos está abriendo sus manos, nos está abriendo su corazón para esperar de Él el amor. Amén. Es la oportunidad que tenemos. Amén. Hoy te invitamos, si tú nunca has reconocido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y tú quieres experimentar a este Jesús, un Jesús humilde, un Jesús que nos muestra su amor y un Jesús que te ha regalado vida eterna, hoy es el día. Hoy es el día. Yo quiero que ahí conmigo hagas una oración. Así es. Y le voy a pedir al pastor que nos haga la oración para que la gente reconozca a Cristo, si hay gente allí que quiera reconocer. Si usted nunca ha reconocido o ha confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, la oportunidad, yo quiero que repita conmigo. Señor Jesús, vengo ante ti pidiéndote que perdones todos mis pecados y mis iniquidades. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú diste la vida por mí para perdonar todos mis pecados. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Te reconozco como mi Rey y mi Salvador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si fuiste tú uno de aquellos que hizo esta oración sencilla, escríbenos ahí en el mensaje, queremos conocerte. Te damos las gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta noche y estar aquí con nosotros, aprendiendo junto con nosotros la Escritura. Nunca dejamos de aprender. Te hacemos una cordial invitación para que nos acompañes este domingo a las 11 de la mañana. Así es. Vamos a estar compartiendo una palabra preciosa y poderosa porque estamos de celebración. Amén. La resurrección del Señor. Así y no es. solo eso, sino que vamos a compartir la Santa Cena del Señor en familia. Amén. Voy a traer a mi familia, los que estamos aquí en casa, que aunque estamos en cuarentena no importa. Las redes sociales nos dan la oportunidad, las tecnologías nos dan la oportunidad de podernos mirar a través de estos teléfonos y del internet. Así que invita a tu familia, reúnela el domingo, siéntate, arréglate, ponte bonito y siéntate a mirar, a escuchar palabra de Dios y compartir la cena con nosotros. Yo la voy a compartir con mi familia, espero que tú la compartas con la tuya. Te esperamos este domingo, 11 de la mañana. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Mira. Nunca me dijiste. Bueno. Quisiera nada más. Pero que así, sabes que se me cerró la garganta.